¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo, arrancando mes 1 de agosto, y por esta ocasión pues también nos mudamos a este otro estudio que ustedes conocen. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, así es, regresando a este estudio. Digo regresando porque aquí arrancamos los primeros programas de Dos con Todo a finales del año pasado. Entonces, pues estamos listas para iniciar este mes también. Ya perdí la cuenta de cuántos meses llevamos al aire, pero pues gracias a Dios continuamos. Sí, gracias por acompañarnos estos meses y por iniciar agosto con nosotras. Dul, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ya lo saben, desde muy temprano se dio este tema de la liberación de Israel Vallarta, luego de casi 2 décadas de estar en prisión preventiva, nunca sentenciado por su, pues era inocente, pero pues se construyó todo un montaje por parte de autoridades federales, pero también del lado de medios de comunicación. Vamos a hablar sobre los verdugos del caso Vallarta. También, ¿qué creen? Ya revivió esta solicitud de desafuero contra el dirigente nacional Alejandro Moreno. La primera solicitud pues ya se dio carpetazo, pero ahora ya hay otra solicitud de la Fiscalía de Campeche, particularmente por 3 delitos. Él ya publicó todo un pergamino en sus redes sociales como derecho de réplica. En el Con Todo, ¿qué traemos? Sí, Dul, en el Con Todo les tenemos información sobre el llamado que están haciendo distintos políticos de América para poner un alto al genocidio en Gaza, pero también a un llamado a la unidad en América para hacer frente, por ejemplo, a las políticas antimigrantes de Donald Trump y el avance de la derecha en América. Es lo que dijeron el día de hoy en el Congreso Panamericano, del que la Ciudad de México es sede. Les tenemos los detalles en el Con Todo, mientras vayan dejándonos sus comentarios, que nosotras los leemos con atención y arrancamos ya este programa de Dos con Todo. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos este primer día de agosto, 1 de agosto año 2025 y último día de la semana laboral. Por acá Rodolfo Salas decía que ya es tiempo de caguamas. Hoy no traigo ganas, Mon, ya vengo cansadona. Hoy vienes nada más con ganas de enfocarte en lo profesional. Muy bien, ¿qué profesional eres? Y acá nos saludan desde Catepec, muchas gracias. Espérenme, aquí tenía Lupe Trejo 1226, Moni Dul, saludos desde Catepec, queridas periodistas. Venía leyendo el caso allá en Ecatepec, Mon, que en este operativo contra despojos las autoridades encontraron un C4 falso, donde tenían acceso a las cámaras de vigilancia de la ciudad, pero en manos del crimen organizado. Entonces están preguntando qué onda. Preguntan por qué cambiamos de estudio. Por acá dicen que les gusta más pues hay que irle variando y ya irán viendo nuevas sorpresas. Lo que te iba a decir, unas sorpresas que ya muy pronto verán. Gracias también a quienes nos escriben, por ejemplo, Mauro Gaona, Topolino, Berta Cabrera, Quedamos Menos, Leti B, María Ávila, que está también aquí comentando, María Romero, gracias por conectarse. Y María Romero nos dice: bendito viernes, qué alegría, Vallarta libre. Y justamente con esa información vamos a arrancar. Pues Simón, sí fue una buena noticia. A mí en lo personal, no sé por qué me dio más gusto por Mónica, obviamente también por Israel, pero pues fue una persona que estuvo dando entrevistas en varios medios, incluyendo Sin Embargo, entonces veíamos su desesperación de que a pesar de tantas pruebas y montajes seguía él en prisión preventiva. Bueno, pues justamente como se ha informado a lo largo de este día, Israel Vallarta salió de prisión tras casi 20 años de permanecer encerrado sin sentencia en la famosa prisión preventiva.
señalado de supuesto secuestro, señalado de supuestamente pertenecer a los Zodíacos, incluso tenía un alias y demás. Todo esto fue a partir y en el marco de un montaje donde participó el periodista Carlos Loret de Mola, a quien Vallarta le dice que sí le gustaría pues verlo y platicar con él de frente. Dice que se deben esa platicada. Y por medio de un video que está circulando en redes sociales, Vallarta precisamente se dirigió al comunicador y le solicitó una invitación a su programa actual en Latinos para retomar una conversación pendiente desde su detención a finales del año 2005, debido a que afirmó le debe una explicación ante este montaje televisivo realizado por Loret de Mola el 9 de diciembre de 2005 en el programa Primero Noticias transmitido por Televisa. Esto a pesar de que la productora pues le estaba señalando que esto ya tenía que cortarse. Loret de Mola insistió en seguirlo transmitiendo. Nuestra compañera Romina Gándara, en un texto que se puede encontrar y ustedes pueden ver en Sin embargo MX, pues resalta sobre los verdugos de Israel Vallarta, pues una persona que de acuerdo con su hermana pues era emprendedor, se dedicaba a algunos negocios y pues conoció a Florence Cassés a través de el hermano de ella y pues después siguió lo que ustedes ya saben. Bueno, Vallarta pasó casi 2 décadas en prisión, fue detenido el 9 de diciembre de 2005 y fue este montaje orquestado por Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad, hoy preso en los Estados Unidos por nexos con el cártel de Sinaloa, pero también fue orquestado por Luis Cárdenas Palomino, los llamados superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, quienes terminaron por convertirse en sus torturadores. Hoy los dos están presos por distintas situaciones. De hecho, sobre Luis Cárdenas Palomino, también en sus primeras declaraciones a la prensa luego de salir de prisión, Israel Vallarta pues asegura que él ya no está en el altiplano, como compartían espacio de detención. Él dice Vallarta que no sabe a dónde lo dirigieron, pero Luis Cárdenas Palomino sale también en la famosa red de empresas fantasma y lavado de dinero de Genaro García Luna, que también la Unidad de Inteligencia Financiera ha informado respecto a los delitos que hicieron aquí en México, más allá de que García Luna fue juzgado allá en los Estados Unidos por temas de tráfico y nexos con el cártel de Sinaloa. Bueno, pues ojo con Luis Cárdenas Palomino. Y detrás de su historia, dice Romina Gándara, y de las casi 2 décadas de encierro, hay nombres que se repiten. Isabel Miranda de Wallace. El día de hoy, en su programa por la mañana, Ciro Gómez Leiva, que es uno de los periodistas que pues, también se prestaron para este montaje, tuvo todavía, no sé cómo llamarlo, de decir que falta la palabra de Wallace y que lamentaba que Wallace no pudiera hablar respecto a la liberación de Vallarta. Bueno, es ese nombre, Felipe Calderón, por supuesto, Carlos Loret de Mola, el periodista que transmitió en vivo el montaje de la detención, a pesar de que la productora le estaba diciendo que ya cortaran. Pero sobre todo están sus captores y además verdugos, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, a quien señala Vallarta de haberlo golpeado durante esta detención, durante este montaje. Si ustedes recuerdan ese famoso video que forma parte de la transmisión en vivo, están los micrófonos tanto de Televisa como de TV Azteca de esos años, de los 2000, y él se queja y le pregunta al reportero ¿por qué? Y dice, pues es que me pegaron. ¿Quién le pegó? Y se dirige a alguien que no se ve, que nada más lo trae sometido del cuello, pues fue relacionado con Cárdenas Palomino. Bueno, con el paso del tiempo, la propia historia le ha dado la razón a Vallarta al invertir los papeles. Hoy él está libre, sí frustrado de que no pudo estar con sus padres, ahora ya fallecidos, y también dice que pues le robaron parte de su juventud, pero ya está libre. Él dice por fin se pudo saber la verdad, y quienes lo capturaron y torturaron están ahora presos. Genaro García Luna, pues casi 40 años va a estar en Estados Unidos, y Cárdenas Palomino detenido en México, si bien estaba en el altiplano, de acuerdo con Vallarta ya fue trasladado a otro lugar. Enfrentan causas penales por nexos con el crimen organizado y otro por vulneración de derechos humanos respectivamente. El torturador Cárdenas Palomino, también relacionado con la red de lavado de dinero de Genaro García Luna a través de sus empresas y bienes en Miami. Bueno, pues así la historia.
lo que está alegrando a María Romero este viernes 1 de agosto y por supuesto a su esposa, quien lo recibió con un abrazo y quien era la encargada de, pues, decir la lucha mediática para demostrar la inocencia de Israel. Sí, Dul, pues como ya decía, son años sin sentencia, pasaron todos estos años para que Israel Vallarta pues por fin esté en libertad, y estaba revisando también los datos sobre las personas que están privadas de la libertad sin sentencia, y pues son datos de el INEGI, datos que comparte en julio de este año, actualizados pues con la información que se tenía hasta el cierre del 2024. Y bueno, Israel Vallarta estuvo años privado de la libertad sin sentencia, pero de la misma manera lo que reporta el INEGI es que de las más de 236,000 personas privadas de la libertad en México, el 63% sí cuenta con sentencia, y el 36.3% están detenidas sin sentencia. Es decir, esto es una constante en el sistema penal pues mexicano, y es importante no dejar de verlo, Dul. Sí, porque también se ha abordado leyes en torno a si la prisión preventiva es o no violatoria de derechos humanos. Ahí están los datos, porque justamente Israel Vallarta era un caso para ejemplificar por qué la prisión preventiva puede llegar a ser peligrosa y violatoria de derechos humanos. Sí, Dul, porque es esta privación de la libertad sin sentencia. Y pues gracias, les agradecemos que desde muy temprano se conectaron aquí a Sin embargo al aire, porque la información sobre la liberación de Israel Vallarta se dio a conocer desde la mañana. Entonces, pues quienes estuvieron acá al pendiente en los distintos espacios de Sin embargo al aire, un agradecimiento desde acá, desde la redacción. Y seguimos, Dul, con información. Ya les adelantábamos, hoy hablaremos de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, conocido como Alito. Bueno, el día de hoy, la sección instructora de la Cámara de Diputados pues ya confirma que desecharon la solicitud de desafuero que había en contra del dirigente del PRI y que había presentado en 2022 la Fiscalía General de Campeche por supuesto en enriquecimiento ilícito. Confirman que ya se desechó, pero también hoy el presidente de la sección instructora de esta Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, informó que les fue notificada la recepción de una nueva denuncia y su ratificación de declaración de procedencia por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche. Esto para definir si se le quitará el fuero o no al ahora senador Alejandro Moreno Cárdenas. El diputado Hugo Eric Flores indicó que este nuevo asunto tiene 5 denuncias distintas, la una de la otra, y también distintas al primer juicio contra Moreno Cárdenas, que no llegó nunca al pleno de San Lázaro. La nueva denuncia de la Fiscalía de Campeche es por peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades. Vamos a escuchar cómo lo explicó el día de hoy, esta tarde, el diputado Hugo Eric Flores, quien preside la sección instructora de la Cámara de Diputados. El día de hoy he corrido ya el traslado de esta nueva denuncia que nos fue notificada de manera reciente por la Secretaría General de la Cámara, que recibió primero la denuncia y después la ratificación de la Fiscalía del Estado de Campeche. Este nuevo asunto tiene 5 denuncias, distintas por cierto, la una de la otra, y he de decir también distintas al juicio primigenio, al que terminó. No podemos dar información sobre esto, pero sí hay ya un nuevo solicitud, ahora sí, al senador Alejandro Moreno, y tiene este nuevo expediente 5 denuncias que ha interpuesto la Fiscalía para Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. ¿Por qué delitos? Peculado,
usurpación de funciones y extralimitación de facultades. ¿Enriquecimiento ilícito ya no fue considerado como estaba en la primera denuncia? Necesitamos revisar un poco más, estamos revisando. De entrada no lo observo en su declaración de solicitud, pero quiero meterme al expediente que acabamos de recibir. Y hay que recordar que la Fiscalía de Campeche ha acusado a Moreno Cárdenas del desvío de 83 millones de pesos cuando gobernó esa entidad entre el 2015 y el 2019. La primera ocasión que la Fiscalía de Campeche solicitó que se le quitara la inmunidad a Alito fue el 17 de agosto del 2022. Hoy el senador priista publicó una carta abierta a la opinión pública en sus redes sociales para defenderse de esta denuncia. En esta carta escribió: la Fiscalía de Campeche vuelve a solicitar un nuevo desafuero en mi contra con acusaciones absurdas e inverosímiles, donde señalan que funcionarios de mi gobierno cometieron actos de corrupción y yo no hice nada para impedirlo. Esto es absurdo, están utilizando las técnicas de amago y extorsión que se utilizaban en la Inquisición. Amenazan a una persona para extraerle una declaración a modo y así querer involucrarme en su perversa agenda política. Eso es lo que responde la tarde de este viernes 1 de agosto Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, a la nueva solicitud de la Fiscalía de Campeche para quitarle el fuero. ¿Qué dice de la Inquisición, man? Que están utilizando las técnicas de amago y extorsión que se utilizaban en la Inquisición. Eso es lo que está diciendo. Pues hace rato te decía que Alito ha estado toda la semana en agenda por estas nuevas investigaciones en torno al exgobernador de Campeche, ahora dirigente nacional de Morena, del PRI, hasta 2028, luego de que logró modificar estatutos y poder su reelección. Antes de este pergamino que publica y que ahora sí desde la Cámara de Diputados sabemos que ya se entregó una nueva solicitud de desafuero, en la semana también dio una rueda de prensa y el tema era otro, pero estaba claramente preparado de que le iban a preguntar respecto a esto, porque cuando le empezaron a preguntar, le pidió a su asistente que le acercara una carpetota de documentos y ya con una carpetota dijo: es un tema que se atendió y les ganamos, se refiere a la Fiscalía de Campeche. Aquí están todas las resoluciones dictadas por jueces, primero en los amparos y segundo, donde los obligaron a entregar todos los ejercicios de no acción penal y se los ganamos nosotros hace una semana, que justamente el diputado Hugo Eric Flores dice que la semana pasada fue cuando ingresó esta nueva solicitud. Cada que hay un tema, dice Alito, quieren generar un distractor con el tema de mi desafuero. Ese desafuero que tenían se les ordenó archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la comisión, se está refiriendo a Hugo Eric Flores, que por cierto también a la par está creando su nuevo partido, Construyendo Solidaridad y Paz. Y finalmente Alito dice: presentan un catálogo de tonterías para tratar de amedrentar, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder, pero ahora en este comunicado a la opinión pública, pues dice que hasta Inquisición va a ser. Bueno. Sí, pues aquí hasta están poniendo algunas rimas con signos musicales. ¿Para Alito? Sí, Raúl Arias. Simón. Sí, bueno, pues gracias. Anda muy cantador, se nota que es viernes. Bueno, esto en torno a política y pues la buena noticia de Israel Vallarta. Vamos ahora a un pequeño bloque de migración, porque pues justamente el día de hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, actualizó el dato de cuántos mexicanos han sido deportados durante esta 6 meses de administración de Donald Trump. 75,900 connacionales han sido deportados durante este periodo, de los cuales 36,162 pues ya ingresaron a los 10 centros de atención que el gobierno federal abrió. Espera que iba a pasar esto por la política antimigración. Estos centros, acuérdense que están ubicados justamente en la frontera, en Baja California, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto, escuchen muy bien lo que va a decir la secretaria de Gobernación, porque justamente está relacionado con las remesas que están enviando los connacionales a las familias mexicanas, a los hogares, porque siguen cayendo estos envíos. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación. El objetivo es recibir y atender las necesidades de nuestros connacionales, pero
pero también garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos humanos. Decir que en esta estrategia contamos con el apoyo de los gobiernos de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se instalaron los centros de atención con el propósito de brindar alojamiento y atención a nuestras hermanas y hermanos. Pero también tenemos acuerdo con las entidades con el mayor número de mexicanos viviendo en Estados Unidos y que llegan a nuestro país para la atención debida. Informar que ya fue reubicado y se encuentra en funcionamiento en Villahermosa, Tabasco, el centro que operaba en Nuevo León, y nos encontramos en el proceso de cambio del centro de Nuevo Laredo a Tapachula, Chiapas. Los centros cuentan con la capacidad operativa para atender hasta 25,000 de nuestros connacionales simultáneamente con dignidad y humanismo. Del 20 de enero a la fecha, más de 75,900 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos, desde los cuales 13,978 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la estrategia México te abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también reciben su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen. Desde que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido con calidez y humanismo a más de 36,000 de nuestras paisanas y paisanos en los centros de atención, a quienes se han brindado más de 436,000 servicios. Hemos entregado por parte de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, más de 145,900 raciones de alimentos. Se han brindado más de 13,800 atenciones médicas y más de 5,300 atenciones psicológicas. Se dio atención jurídica, de salud y contra la violencia hacia las mujeres. Se afiliaron más de 50,000 personas al IMSS, tanto las que llegan por la frontera norte como las que llegan a los aeropuertos antes mencionado. Estas afiliaciones se dan por el decreto presidencial para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y sus beneficiarios legales. También se han emitido más de 9,000 CURPs y copias certificadas de actas de nacimiento. Pues ahora hay que tomar en cuenta ese dato que reporta la Secretaría de Gobernación. Más de 75,000 connacionales que han sido deportados desde Estados Unidos, nada más desde el arranque de la presidencia de Donald Trump. Y como decía, está muy relacionado con todo el ambiente que se vive allá, de miedo, de no querer salir a trabajar, de justamente ahorrar un poquito más, y eso se ha visto reflejado en el envío de remesas. Tú hace unas semanas hablabas con un académico de COLEF que te explicó las hipótesis de por qué han caído el envío de remesas. Sí, y hablamos también con integrantes del movimiento Fuerza Migrante, justamente sobre en el marco de esta amenaza de imponer un impuesto a las remesas, ¿recuerdan? Sí, que quedó en 1% al final. Sí, pero sí nos decían que había pues temor de ir a los centros de trabajo y bueno, hoy los datos que da a conocer el Banco de México es que muestran que las remesas enviadas por los connacionales desde Estados Unidos a México cayeron un 16.2%. Esto después de que se intensificaron las redadas masivas antimigrantes con el gobierno de Donald Trump, que como ustedes saben, ha llevado a mexicanos a evitar
acudir a sus puestos de trabajo para no ser detenidos. Además, pues de estas amenazas que se dieron a conocer hace unas semanas para imponer aranceles a los envíos internacionales. En un comunicado, el Banco de México informó lo siguiente: los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en 5.201 millones de dólares en junio de 2005, lo que implicó una disminución anual del 16.2%. Se trata de la peor caída anual desde el 2013 y es el peor mes desde septiembre del 2012. Las remesas enviadas por residentes en México al exterior mostraron un alza anual del 2% al alcanzar un nivel de 113 millones de dólares. Eso es lo que informa el día de hoy el Banco de México. Les repito este dato: las remesas cayeron un 16.2% en junio. Pues ahí está el dato actualizado, que justamente fue mayor al de el mes pasado, que reportábamos ya una caída no vista desde hace bastantes años. Bueno, Mon, antes de irnos al con todo, que nos vas a platicar qué ocurrió hoy en un evento que fuiste en la mañana, pues es que no es de risa, pero es preocupante porque desde hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues sigue insistiendo y presionando a el de la Fed, el del Banco Central allá de Estados Unidos, porque no están de acuerdo con sus decisiones de política de tasas de interés y demás. Pero ahora sí fue muchísimo más allá, porque ordenó despedir a una funcionaria que había sido designada en el gobierno de Joe Biden, solamente porque no le gustó que las cifras de empleo no fueron como él esperaba y como él le gusta decirle a sus fanáticos. Despidió a la jefa de la agencia que mide las cifras mensuales de empleo después de que un informe mostró que esta contratación se desaceleró en julio y que ha sido más débil en mayo y junio de lo que se había informado previamente. Esto, de hecho, lo anunció en su propia red social Truth Social. En una publicación en esta plataforma, alegó que las cifras fueron manipuladas por razones políticas y dijo que la funcionaria Erika McEntarfer, la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, debería ser despedida. Les decía, esta funcionaria había sido designada en el gobierno de Joe Biden, el opositor a Donald Trump, y en esta publicación dice: he ordenado a mi equipo que despida a esta designada política de Biden de inmediato. Será reemplazada por alguien mucho más competente y calificado. En mi opinión, las cifras de empleo de hoy fueron manipuladas para hacer que los republicanos y yo quedemos mal. Eso dice un presidente de un país de pues estadísticas que se han publicado mes con mes de manera, digamos, con metodología y todo, pero que ahora él dice que es político, y lo cual me recuerda en su época de empresario y persona mediática, que justo decía, señalaba a la gente y despedía. Pues ahora lo hizo con una funcionaria porque no le gustaron las cifras que se publicaron sobre empleo. Bueno, pues vamos a una breve pausa y regresamos con todo sobre el genocidio de Israel en Gaza. Hoy hubo pronunciamientos de políticos de América Latina.
La Ciudad de México es sede desde este 1 de agosto del 2025 del Congreso Panamericano. En la inauguración de este congreso, políticos de distintos países de América condenaron el genocidio en Gaza y llamaron a crear agendas conjuntas para enfrentar retos como la constante criminalización de migrantes. Les damos todos los detalles en el siguiente Con Todo. Pues este 1 de agosto inició el segundo Congreso Panamericano. Ahí funcionarias y funcionarios de México, de Honduras, de Barbados, de Estados Unidos y Colombia se pronunciaron a favor de la libertad de Palestina. También llamaron a fortalecer las alianzas entre países de América Latina. Esto ante la derechización en el mundo y el avance de políticas y posturas antiderechos como las que impulsa Donald Trump en contra de la población migrante. Esto dijo por la mañana Mauricio Jaramillo Jacir. Él es viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia y lo planteó esta condena al genocidio de Gaza desde la antigua casona de Xicoténcatl en el centro de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Me alegra mucho que se hable tanto sobre Gaza, porque creo que es un tema que nos convoca como Sur Global, pero sí quisiera decir que más allá de los anuncios sobre el reconocimiento del Estado palestino es injustificable, y creo que yo lo digo como progresista, no lo digo como viceministro. No entiendo por qué hay gobiernos del mundo que se sienten identificados con el progresismo y con la bandera de los derechos humanos y aún tienen relaciones diplomáticas con Israel. Eso es absolutamente injustificable. No hay ninguna justificación desde el punto de vista del derecho. Nosotros, desde Colombia, gracias, fuimos de los primeros en hablar de genocidio, y no entendemos no solamente por qué siguen teniendo relaciones diplomáticas con Israel, sino por qué se habla de masacre, por qué se sigue hablando de conflicto, por qué se sigue hablando de guerra. Esta mañana se dijo acá, Palestina no tiene ejército. Hoy, decir que porque se reconoce el Estado de Palestina se hace lo correcto es muy poco. La gente espera mucho más de nosotros, e insisto, no creo que sea una labor en exclusiva del progresismo, porque no hay causa palestina. Es la defensa del derecho internacional. Lo dijo Francesca Albanese estando en Bogotá. No es una potestad, es nuestra obligación frente a la Convención del 48 sobre no solamente sanción, sino sobre todo prevención frente al delito del genocidio. Este es el peor genocidio de la contemporaneidad, y no porque los otros no sean graves. Cada genocidio en su singularidad es horrendo. Lo que pasó en Biafra, lo que pasó en Ruanda, lo que pasó en Darfur, lo que pasó en Srebrenica, todos son gravísimos. Pero este lo es un poco más, porque el problema en Ruanda es que no se hizo. El problema en Ruanda es que miramos para otro lado, ¿sí? El problema en Darfur es que Estados Unidos reconoció que había genocidio en Darfur. Lo hizo de manera formal. El problema es que no actuó. El problema de este es que no solamente no se hace, sino que por primera vez en la historia el establecimiento internacional lo está apoyando. Lo están apoyando los medios de comunicación, lo están apoyando los países más poderosos y aquellos que se han arrojado el derecho de hablarnos a nosotros, el Sur Global, de derechos humanos. Entonces, simplemente quisiera decir con que creo que la gente espera mucho más de nosotros que simples condenas, que simples indignaciones o el insuficiente pero necesario reconocimiento del Estado palestino. Bueno, y hay que recordar que en los últimos días los gobiernos de Reino Unido, Francia, Canadá y Malta anunciaron que tienen previsto reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas programada para septiembre. Hoy en este Congreso Panamericano, Jaramillo Jacir, que como les decíamos es viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, recordó que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio obliga desde la década de los 50 a los países que forman parte de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas
a sancionar y castigar el genocidio. ¿Qué entendemos como genocidio? ¿Cómo lo describe esta convención? Bueno, se define como los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por eso se habla de un genocidio en Gaza. Antes de la intervención de Jaramillo Jazir, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña alertó que en el mundo se observa un ascenso del fascismo impresionante y que muestra una de sus caras con el genocidio de Palestina, donde miles de personas han sido asesinadas por los ataques de Israel y también mueren de hambre por el bloqueo al apoyo internacional. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana el senador Gerardo Fernández Noroña. La otra cara brutal del fascismo que estamos viviendo en este momento y que yo invito a romper el silencio es en el enorme sufrimiento que está siendo infligido al pueblo de Palestina. Es inconcebible que en pleno siglo XXI esté sucediendo ante nuestros ojos semejante barbarie. Estamos viendo cómo asesinan a población civil, cómo han asesinado a más de 20,000 niños y niñas, a más de 20,000 mujeres, a hombres y mujeres de todas las edades, cómo han destruido escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias, lugares que son sagrados para la gente. Yo soy ateo, pienso que no hay ningún ser sobrenatural y que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Y entiendo perfectamente que una iglesia, que una mezquita es un lugar sagrado que no debe tocarse. Han sido destruidos. La última iglesia católica en pie fue destruida hace pocos días. La iglesia que el Papa Francisco hablaba una vez a la semana para saber la situación en que estaba. Han sido atacados los campamentos de refugiados. Y la parte, si se puede, más brutal, más infame, con más sevicia, es matar de hambre. No es un eufemismo, matar de hambre a niños y niñas ante nuestros ojos, en un nivel de crueldad inconcebible, en una determinación del Estado de Israel de expulsar o liquidar al pueblo palestino para apropiarse de su territorio. Eso no debe tolerarse, eso no debe continuar. Debemos romper el silencio, debemos alzar la voz, debemos decir basta a esa. No es una guerra, porque el pueblo palestino no está armado. El pueblo palestino está inerme, sufriendo esta bárbara agresión y esta cara más monstruosa del fascismo. Bueno, y Noroña, el presidente de la Cámara de Senadores, también puso como ejemplo del fascismo que avanza en el mundo la persecución de personas migrantes en Estados Unidos solo por su color de piel o por su nacionalidad. Dijo: se trata de personas que no solo son encarceladas, sino enviadas a una cárcel que está prohibida desde después de la Segunda Guerra Mundial, como es el Alcatraz Alligator. Esto, bueno, al referirse al centro de detención de migrantes que recientemente fue inaugurado por el presidente Donald Trump y que es conocido porque está rodeado de caimanes, pero también porque en ese lugar se ha reportado la exposición a temperaturas extremas de las personas que son detenidas. También se reporta el poco acceso a comida o agua y otras violaciones constantes a los derechos de las personas que son llevadas a este centro de detención. Hoy Luis Redondo Guijarro, que es el presidente del Congreso de Honduras, también criticó la criminalización que enfrenta la población migrante en Estados Unidos y se pronunció sobre los ataques en Gaza, que han causado la muerte de más de 60,000 personas desde octubre del 2023. Criticó que estos ataques permanezcan impunes. Sobre el momento histórico que enfrenta el continente americano, consideró que la prosperidad está siendo secuestrada por aranceles injustos
extorsión económica y tratados que están beneficiando solo a algunos cuantos. Vamos a escuchar qué es lo que expuso durante la inauguración de este Congreso Panamericano Luis Redondo. Hacemos un llamado respetuoso para que este Congreso Panamericano sea, además de un espacio de diálogo, un punto de inflexión. Que la Declaración de la Ciudad de México no sea solo una síntesis de intenciones, sino una hoja de ruta legislativa con compromisos concretos que llevemos de regreso a nuestros países. La integración panamericana no debe ser una consigna romántica, sino una real estrategia política. Porque solos, cada uno de nuestros países, podemos resistir, sí, pero juntos podemos avanzar. Es hora de poner en marcha mecanismos de cooperación parlamentaria permanentes, de impulsar iniciativas legislativas conjuntas y de construir puentes donde otros insisten en levantar muros. Compañeras y compañeros, en un mundo marcado por la creciente fragmentación geopolítica y la transición hacia un orden multipolar, donde la guerra de Ucrania persiste, donde Gaza es bombardeada impunemente y la migración se criminaliza al punto de encerrar a humanos en cárceles rodeadas de caimanes como si fueran campos de concentración a plena luz del día frente a nuestros ojos. Se vuelve urgente repensar nuestra agenda hemisférica desde la dignidad y desde los derechos humanos. La democracia está siendo erosionada por la manipulación digital y los intereses transnacionales. La igualdad se convierte en una deuda pendiente en medio de un sistema global que normaliza la exclusión. La prosperidad es secuestrada por aranceles injustos, extorsión económica y tratados que benefician solo a unos cuantos, mientras la sustentabilidad queda relegada ante el extractivismo voraz que ignora la emergencia climática. La soberanía de nuestras naciones es constantemente desafiada por presiones externas disfrazadas de cooperación y la solidaridad es más necesaria que nunca. Se ve sustituida por muros, xenofobia y el olvido, y muchas veces la indiferencia. Por eso este Congreso Panamericano no es un evento más, es una responsabilidad histórica construir desde nuestros parlamentos una agenda común que defienda la vida, la justicia, el bien común de nuestros pueblos. Este Congreso no termina este 3 de agosto, en unos días. En cada parlamento donde regresemos con ideas que aquí compartimos, comienza en cada ley que propongamos, en cada alianza que tejamos y en cada decisión que tomemos con la mirada puesta en el bien común y no en los intereses de turno, el bien común para toda América. Y en este Congreso Panamericano también se pronunció Delia Catalina Ramírez, congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella habló de la importancia de trabajar en conjunto con distintos países para defender a las personas migrantes sin importar las fronteras. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el papel del Congreso Panamericano. Yo veo líderes dispuestos a elegir las relaciones por encima de la conquista, la cooperación por encima de la competencia y la diplomacia por encima de la dominación. Dispuestos a reconstruir comunidades prósperas en nuestro país y en el extranjero con el compromiso de ambientes limpios, de vivienda asequible, de educación pública de calidad, de defender al inmigrante sin importar las fronteras. Pero seamos fuentes de esperanza, seamos lazos de hermandad y que seamos el organismo que trae la libertad a todo el mundo, y eso dice Libre Palestina también. Muchas gracias. Bueno, y en el mismo sentido, Colin Jordán, que es diputado del Congreso y ministro de Trabajo, Seguridad Social y Tercer Sector de Barbados, consideró que ante las constantes amenazas a la democracia en América, es importante la unión de distintos países. También habló de que desde que Barbados obtuvo su independencia, pues tienen como lema que son amigos de todos, satélites de nadie. Es importante el mensaje que da hoy Colin Jordán, diputado del Congreso de Barbados. Vamos a escucharlo. Reconocemos al Estado de Palestina
porque entendemos que que nosotros también batallamos y están batallando por doquier por la autodeterminación. Vivimos en un momento en el que la democracia está bajo amenaza. Vivimos en un momento en donde la predecibilidad en la esfera geopolítica y global es algo que podíamos buscar. Reconocemos que todo está cambiando. La crisis climática lo exacerba. El rápido cambio en la tecnología tiene un impacto sobre ello. Como hemisferio, debemos luchar, debemos resistir y trabajar juntos, usar nuestros recursos intelectuales y combinar nuestros recursos físicos y a nuestra gente, nuestros recursos humanos, para poder asegurar que nuestros pueblos, los pueblos de las Américas, puedan vivir vidas dignas, centradas en los seres humanos, vidas que estén enmarcadas en la comprensión de que si no hay justicia, no hay verdadero desarrollo, a menos que haya justicia social. Así que mi mensaje para todos ustedes, al reunirnos como hemisferio, es: tenemos un futuro incierto, pero debemos mantener nuestra solidaridad. Y Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente de México, también asistió a esta inauguración del Congreso Panamericano y ella alertó que hay una derechización que está pasando en el mundo. La funcionaria insistió en que el Congreso Panamericano, donde se reunirán más de 60 políticos de 12 países, tiene la intención de construir una agenda conjunta que responda a desafíos como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y ese tema de la migración que preocupa no solo a México, sino, como escuchamos en las distintas intervenciones, pues a los países de América Latina. Bueno, este último concepto que dice la Secretaría de Medio Ambiente de derechización, esta semana nos traías también el nuevo partido que quiere hacer Verástegui. ¿Tú lo verías como pues una parte de contrapeso a la CEPAC, por ejemplo, la que se va a celebrar en noviembre de los de la derecha, a esto que se juntaron pues políticos de América Latina, pero abiertamente de izquierda? Sí, Duli, mira, pues así como la CEPAC está convocando a su nueva conferencia en noviembre de este año, pues por ejemplo este Congreso Panamericano es la segunda vez que se realiza. El pasado fue en Colombia y en esa ocasión lo inauguró el presidente Gustavo Petro. Entonces, pues estamos viendo dos pues políticos que se reúnen tanto de la derecha como de izquierda, porque recuerden que Eduardo Verástegui planteaba que justamente a través de la CEPAC pues tienen diálogo con políticos antiderechos de distintos lugares del mundo, de El Salvador, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, pues sí vemos estos dos bloques reunidos. Ahorita vamos a hablar de la derecha ya en Italia. Bueno, pues gracias, Mon. Este congreso fue hoy por la mañana, hubo bastantes asistentes de varios países. Del lado de México, pues fue justamente la sede en esta ocasión, en el Xicoténcatl, que es la sede alterna del Senado. Sí, va a durar 3 días. Ok, va. Pues ahí pueden seguirla en sus redes sociales. Gracias por sus comentarios y pues justamente es momento de irnos al cierre. Y con esto quiero sacar la banderita, Mon, porque hablaremos al respecto. Vamos pues al cierre. Bueno, yo me desperté hoy con esta noticia, a diferencia de la mayoría que se despertó con el tema de Vallarta. Me refiero a el sueño que se cumplió por parte del clavadista Osmar Olvera, un personaje, un deportista que conocimos más el año pasado en las Olimpiadas de París 2024. Él declaró muchas veces que su principal meta es ser mejor que los clavadistas de China, porque justamente ellos son reconocidos a nivel internacional como, digamos, los mejores. Hoy lo logró en trampolín 3 metros.
El clavadista Osmar Olvera ganó 4 medallas, 1 de oro y 3 de plata en este Mundial en Singapur 2025. Así se convierte en el campeón mundial en la prueba de trampolín de 3 metros, luego de prometerse a sí mismo que era capaz de ganarle a los competidores de China, eternos campeones. Declaró lo siguiente: era día para ser campeón del mundo y lo logró. Este logro fue a pesar de que precisamente los clavadistas de China, Yuan Cao, campeón olímpico en Río 2016, y Wang, ganador de la Superfinal 2025, pues trataron de arrebatarle el triunfo. Finalmente, cuando ya les entregaron las medallas, pues ellos le reconocieron al mexicano. De estas 5 pruebas en las cuales participó en Singapur, en 4 subió al podio. Además, en el certamen mundial de Doha 2024 también se llevó el título en el trampolín, en esa ocasión de un metro, y con ello sumó entonces 2 títulos de manera consecutiva. El día de hoy ganó plata en equipo de 3 y 10 metros mixto, plata en trampolín de 1 metro, plata en trampolín de 3 metros pero sincronizado, y el oro fue por el trampolín de 3 metros varonil, que fue en el que finalmente hay una foto muy padre donde le toman fotos desde la alberca, y cuando cae y él siente que lo hizo bien, pues se ve cómo está celebrando. Ya voy a bajar la banderita. Y finalmente lo leo a él: es un sueño hecho realidad, si bien venía por 5 medallas, no se pudo esa última, creo que eso me dio más fuerza para salir hoy y decir que era día para ser campeón del mundo, como lo fue Osmar Olvera. También parte de lo que dijo es: creo que nací para esto, es sin duda mi pasión, amo hacer esto, amo competir. Pues ahí está la cuota de buenas noticias. Omar dice viva China. Bueno, pues, particularmente me dio gusto porque, a diferencia de otros deportistas, él se programó para ganarle a sus competidores de China y hoy lo logró allá en Singapur. Ahora, te decía que íbamos a hablar de la derecha ya en Italia, porque este video se ha viralizado esta semana. Es un grupo de mexicanos que justo también traen su bandera y están en el metro de Roma, Italia. Recuerden que actualmente Italia está gobernada por la ultraderecha, por Giorgia Meloni desde el año 2022. Es uno de los países de la Unión Europea donde está la ultraderecha. Y pues este italiano discrimina a este grupo de mexicanos, y ante esta actitud xenófoba, en vez de confrontarlo, pues le empiezan a cantar la canción de paz de Imagine de John Lennon. Entonces, pues ahí está una forma de reaccionar ante un evento de discriminación en un país gobernado por la ultraderecha. Pues con esto nos despedimos, Mon. Ya es viernes. Sí, Dul. Ya nos vamos a ir, nada más le agradecemos a Gerardo Meléndez, que nos dejó un super chat y nos desea también feliz viernes. Pues también feliz viernes para ti, Gerardo. Para Omar, para Jorge Hernández, para Quedamos Menos, para Master of Puppets, que está también por acá comentando, para Carlos 3101, a todas y todos ustedes que se conectaron este viernes, inicio de mes, para informarse con nosotras aquí en Dos con Todo. También para el Chacal, que hace rato estaba diciendo que porque no le saludábamos, pues Chacal, Quedamos Menos, y dice: ese clavadista sí gana, a diferencia del Machicharito. También hace una semana estábamos con ese tema, ¿verdad? Sí, y también hablábamos de que pues nada más no anota goles. Para el Chivas, pues ya está el trascendido que ya lo van a despedir de Chivas, pero ya veremos eso. Bueno, dice María Ávila que si ya se acabó, pues sí, ya son 9:30. Ojo con María Ávila, se está chutando el maratón desde Café y Noticias, las chicas de las 2, periodistas, Pedro Mellado y Dos con Todo. Dice que está de vacaciones, entonces pues nos está viendo. Gracias por tenernos todo el equipo de Sin Embargo al Aire en su casa o desde donde nos vea. Sí, muchas gracias María, felices vacaciones y qué bueno que sigues bien informada. Y a María Luisa Álvarez, que llegó un poco tarde, dice que va a ver la repetición, muchas gracias. Y entonces es momento de despedirnos. Gracias a Ilse García en producción y a Lluvia Hernández en operaciones. Nos despedimos desde este foro. Nos vemos el lunes.